Hola a todos, bienvenidos a este 10 de enero del 2025. Y por alguna razón, a principios de este año y fines del año pasado, eh, me viene haciendo mucho sentido la posibilidad de brindar algunos conceptos diferentes a los ya conocidos. En este sentido, tomo alguna información. Y ya todos saben que a mí básicamente, o yo básicamente pongo el foco sobre la biología, sobre todo aquello que llamamos enfermedad, aquello que llamamos diagnósticos psiquiátricos. Y habiendo verificado durante varios años de que hay tantas cosas que son diferentes a las que nosotros conocíamos o a lo que creíamos que eran. Dentro de eso también me surge esta posibilidad de distintos conceptos que por lo general veo que han quedado como archivados, documentados en una parte del cerebro, en una memoria, transformándose en creencias, creencias estáticas, que por más que las personas vean de que pasa el tiempo y esos conceptos sobre distintas palabras no les son funcionales, siguen observándolos de la misma manera. Es ahí donde me permito tomar información desde la medicina clásica o alopática, información de las leyes biológicas, la medicina germánica. Y algo que me viene resonando cada vez más y cada vez más, y que en cada emisión le encuentro eh, un sentido biológico precioso, es la información brindada por Alejandra Casado en relación a la LGC. La LGC como lógica global convergente y como una lógica gravitatoria y conceptual. Dentro de esto, para ir viendo definiciones que podemos tener todos a mano, y generalmente muchos lo que utilizamos son los buscadores a través de Internet, y entre esos el más conocido es Google. Entonces, lo que voy a ir haciendo es compartirle las definiciones de Google e ir dándole los conceptos y definiciones nuevas sobre esos mismos conceptos. Uno de los objetivos de esto es que cada uno pueda empezar a ampliar su mirada sobre distintas definiciones ya instaladas. Acá les voy a compartir pantalla y van a ver, por ejemplo, la definición de estrés. Entonces acá dice que el estrés es una respuesta física o mental que el cuerpo produce ante una situación que lo hace sentir presionado o frustrado. Es una reacción natural a las amenazas y a otros estímulos. En esta observación, en esta definición, en este concepto de estrés, podemos darnos cuenta y verificar que el estrés está siempre presente. Está siempre presente. Si nosotros dividimos nuestro estrés en dos ramas, podemos ver que durante el día nos opera un estado de estrés simpático-tónico y durante la noche un estrés que podemos llamar parasimpático o vagotónico. El estrés está siempre presente. Muchas veces cuando
Cualquiera de nosotros podemos ir a una consulta por una enfermedad física o por una modificación en el estado de ánimo y de comportamiento. Escuchamos la palabra, esto es producido por estrés. Bien, eso es porque el estrés es parte del proceso de evolución del ser humano. El estrés es una capacidad, es la capacidad del ser humano de anticiparse a una resolución que es inevitable. Y es inevitable porque es inherente a la naturaleza, es inherente a la evolución del ser humano. El tema es que nadie nos enseñó, ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni si hicimos un terciario, una carrera universitaria, nos enseñó a gestionar distintas situaciones que durante la vida podemos percibir como problemáticas, desafiantes o conflictivas. Es ahí donde todo aquello que se presenta como conflictivo, problemático o desafiante es la posibilidad de expansión del ser humano. Ante un desafío, nosotros podemos ver esta posibilidad de expansión, tanto a nivel, podríamos decir, psíquico, y a nivel biológico, o lo podemos ver como un riesgo, como un temor, y quedarnos en lo que muchos llaman una zona de confort, quedarnos en el mismo lugar. Al mismo tiempo, si nosotros observamos la posición de la Tierra en relación a su cercanía al Sol y vemos nuestro sistema solar, la Tierra ocupa el tercer lugar. La Tierra es 3. La Tierra es 3. Por eso es que el estrés opera al ser humano. Y es el estrés, esa capacidad innata del ser humano para anticiparse dentro de estos procesos de evolución personal. Y acá podemos ver que nosotros o nos hicieron creer o entendimos que eso que llamamos enfermedad, un cambio en algún órgano de nuestro cuerpo, una modificación temporal en su funcionamiento, es para siempre, o es crónico, o no tiene arreglo. Lo que puedo verificar es que eso es diferente. Y es ahí donde entra en juego la posibilidad de conocer las leyes naturales. Estas leyes naturales o leyes biológicas que nos permiten conocer hoy, a esta fecha, de manera detallada el funcionamiento de cada uno de los órganos del cuerpo. Y podemos ver también de que nada de lo que sucede en el cuerpo viene para matar al ser humano o para hacerle daño. Lejos de eso. Digamos que a la vida lo que le importa es la evolución de la especie humana. Y la vida no viene y les pone un cartel enfrente a cada uno y les dice, mirá, fulano, fulana, tenés la posibilidad de poner en juego estas capacidades que ya tenés instaladas, porque hay una regla, y la regla es la siguiente: si cualquier ser humano atraviesa un proceso llamado enfermedad, lo está atravesando porque ya tiene instaladas todas las capacidades para disolverlo. Solo que como nadie nos enseñó a cómo se gestionan diferentes situaciones de la vida,
el ser humano se empieza a quedar como en un bucle cerrado, viviendo siempre lo mismo de manera repetitiva, en esa repetición. ¿Mm? Esa repetición tanto en su biología como en su realidad. Porque algo que vamos a ir viendo a través de estos diálogos es que la casualidad no existe. La casualidad no existe. Otro concepto que les quiero dejar acá a la vista es el siguiente. Es el miedo. Acá dice que el miedo, y antes de que me olvide, acá dice, en relación al estrés, dice, el estrés es una respuesta física o mental. Bien, lo que podemos verificar a diario es que es una respuesta tanto física como mental. Son las dos al mismo tiempo. Todo desafío en la vida que da inicio a un proceso de evolución personal va acompañado de respuestas físicas y respuestas mentales. Esas respuestas físicas es lo que denominamos enfermedad. Y esas respuestas mentales son las que se quedan encajadas en conceptos previos, obsoletos, que están encajados en la memoria del ser humano y que tienen por objetivo empezar a mostrar en dónde se quedó anclada la memoria. Pero todo lo que está anclado, fijo, estático, si nosotros miramos en la naturaleza, eso que se queda quieto, fijo o estático, se muere, es depredado, porque la vida no es estática, la vida es dinámica. Dentro de esto que llamamos enfermedad y donde el estrés es esa capacidad de anticipación, también se presenta el miedo. Y este estrés y este miedo pueden durar lo mismo que una inspiración o una exhalación. El miedo se presenta en aquello que lo que estudiamos medicina germánica conocemos como crisis epileptoide. La definición que encontramos en Google de miedo es: el miedo es una emoción que se experimenta cuando se percibe una amenaza, ya sea real o simbólica. Es una respuesta natural que ayuda a protegernos. Y esta segunda parte también es muy interesante porque dice, el miedo se origina en el cerebro. Bien, en la amígdala, pongámoslo entre comillas, que es una parte del sistema límbico. Y acá viene lo interesante. Cuando la amígdala detecta una situación de alerta, libera hormonas de estrés y activa las áreas del cerebro que se encargan de la defensa y la huida. En relación a esto, podemos ver, por un lado, que el miedo está siempre presente en los procesos de evolución. Pero podemos hacer una distinción dentro del miedo. Una cosa es el miedo a ir a cruzar, un ejemplo que siempre me gusta decir, a ir a cruzar una avenida por donde pasan 500 autos y hay una posibilidad de que me atropellen. Pero hay otro miedo. Ese otro miedo es ese miedo que siempre está sostenido por una suposición.
siempre, en el 100% de los casos. Y esa suposición siempre está sostenida por la capacidad del ser humano de tomar una decisión. ¿Cómo funciona esto? El miedo es la brújula del ser humano. El miedo es la brújula del ser humano. El miedo le indica al ser humano hacia dónde ir, hacia dónde puede atravesar ese miedo, sintiéndolo atrás hasta lo más profundo de su ser, atravesar ese miedo, dejando de lado las suposiciones. Para que puedan ver cómo funciona esto, fíjense lo siguiente. Cada uno de ustedes, imagínese en una situación con quien sea, en su momento papá, mamá, parejas, exparejas, amantes, hermanos, el verdulero de la esquina, frente a quien sea. ¿A algunos de ustedes les ha pasado de estar frente a alguien y en lugar de expresar plenamente, visceral, lo que sienten en ese instante, les ha pasado de quedarse callados o decir algo diferente? Pues van a ver que muchos van a decir, sí, me ha pasado de quedarme callado o decir algo diferente. Bien, fíjense que en ese instante que se quedan callados o expresan algo diferente, están suponiendo que saben lo que va a suceder si ustedes expresaran plenamente, visceral, lo que sienten. Y ahí entra en juego estas definiciones instaladas, ¿sí? Porque acá al final dice, a ver si ahí se ve, dice, cuando la amígdala detecta una situación de alerta, libera hormonas de estrés y activa las áreas del cerebro que se encargan de la defensa y la huida. Entonces van a ver en algunas circunstancias, algunos de ustedes que están frente a distintas circunstancias y pueden creer, suponer, imaginar que si expresaran plenamente, visceral, lo que sienten, van a tener una situación conflictiva o van a empeorar la situación. Una situación de la que tendrían que defenderse o protegerse. En otras circunstancias, alguno va a pensar que si expresa plenamente, visceral lo que siente, lo van a abandonar o se puede quedar solo. Otros van a pensar que si expresa plenamente lo que siente, van a alejar al otro, se van a separar del otro en algún aspecto. Bien. Todas esas son suposiciones. Y son esas suposiciones las que dejan al ser humano encajado, estático en el lugar, basándose en esas creencias estáticas instaladas en la memoria. Memoria que tiene una función y que lo vamos a ir abriendo en los diferentes diálogos. Otro concepto que quiero dejarles a la vista, y uno de los objetivos es no hacerlos muy largos, estos videos, es el concepto de enfermedad. Entonces, si lo buscamos acá en el buscador de Google, dice, una enfermedad es una alteración en el funcionamiento del cuerpo, que puede ser físico o mental. Puede afectar una parte o a todo el cuerpo. Dice, la Organización Mundial de la Salud define la enfermedad como una
desviación del estado fisiológico del cuerpo. Esta desviación se manifiesta a través de síntomas y signos característicos. Generalmente, cuando nosotros entendemos esta desviación, está incorporado como que una desviación de algo está relacionado como que eso, si lo calificamos, es malo, dañino o no está aceptado por el general de la gente, que hay una desviación dentro del camino correcto. Y es ahí donde hay muchas veces un mal entendimiento de lo que es la salud. Muchas veces se cree que la salud es estar siempre con el cuerpo bárbaro, físico, disponible, fuerte, haciendo todo lo que yo creo que tengo que hacer. ¿M? Y que cuando estamos con fiebre, abatidos, en reposo, con un dolor en alguna parte del cuerpo, eso no es salud. Que es donde nos hicieron creer que hay una enfermedad. Bien, lo que hay es un proceso en el cuerpo de reparación con características que ya se saben a la perfección cómo son. Las características de estas reparaciones, donde se siente dolor, hinchazón, inflamación, edema, exceso de mucosidad en diferentes partes del cuerpo, dolores de cabeza, dolores osteoarticulares, siempre va acompañado de una activación de ese sistema de estrés vagotónico. Ese sistema de estrés vagotónico que durante la noche te permite descansar y durante el día te permite hacer tus actividades, pero que dentro de estos procesos de evolución personal, que tienen un inicio y que tienen un fin, y que conocemos generalmente como enfermedad, en esta etapa de reparación, y aclaro que estar en una etapa de reparación no implica en absoluto que se termine ese proceso en el cuerpo. No significa para nada eso. ¿Mm? En estas etapas de reparación, donde hay dolor, hinchazón, inflamación, siempre esto va acompañado de esta activación de este sistema nervioso vagotónico, donde las características son sentirse cansado, agotado, abatido, con ganas de estar en la cama 15 horas, donde el ser humano puede en muchas circunstancias hacer las actividades que tiene que hacer o que quiere hacer durante el día, pero que apenas puede, descansa, apenas puede, duerme. Bueno, con la intención de que estos videos no sean muy largos, acá les he dejado tres conceptos diferentes sobre, uno de ellos es el concepto de miedo, otro es el concepto de estrés y otro es el concepto de enfermedad. La idea es ir cada X tiempo brindando conceptos diferentes y dando una mirada diferente sobre algunas palabras, algunas definiciones y algunos procesos para ampliar la observación sobre los mismos y que cada uno de los que vea esta información pueda hacer su propio criterio. Al mismo tiempo, avisarles de que ahí en el Instagram, @feresquembre, está el link del curso sobre las leyes biológicas. Es un curso compuesto de unos 13, 14 videos y que está disponible para todo el mundo y para que a quien le interese esta información la pueda empezar a ver la base. Es un placer y nos estamos viendo en cualquier momento.